Revelado, CEO sin herederos, pero la entregadora sorprende al anunciar que son tus trigémeos. El bullicioso barrio de Ciudad de México vibraba con rumores. En cada esquina, por las calles de polvo y vida, se hablaba de un poderoso CEO, a punto de morir sin dejar herederos. Pero lo que nadie esperaba era el eco de una revelación que cambiaría todo. Fernando, un repartidor de comida con el peso del mundo en sus hombros, no podía dejar de pensar en su madre y sus 3 pequeños, los trillizos que dependían de él. Cada pedazo de pan que llevaba a casa mantenía viva la esperanza. A pesar de las cicatrices del dolor tras la muerte de su padre, la lucha diaria le enseñó el valor del sacrificio, del esfuerzo y la dignidad. Pero el destino tenía un giro inesperado. Mientras Fernando entregaba un pedido, su vida dio un vuelco. La entregadora, con una chispa en los ojos, le lanzó la bomba: Fernando, tus hijos son los herederos del CEO. Todo lo que había creído sobre el sacrificio y el trabajo duro se colapsó. Lo que miraba como una lucha se convertía en una oportunidad. Si sus trillizos eran realmente herederos, ¿qué significaba eso para su futuro? Al llegar a casa, sus hijos lo recibieron con risas y abrazos. Cada risa era una melodía que lo impulsaba a seguir. Mirarles a los ojos era recordar por qué cada entrega importaba. Sin embargo, la presión crecía. La competencia por la fortuna del CEO se acercaba y con cada día que pasaba, la duda se instalaba en su mente. ¿Realmente merecía esto? ¿Podría arriesgarlo todo por un futuro brillante? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la atmósfera en su hogar se volvía palpable. El apoyo incondicional de su madre y las sonrisas de los trillizos eran faros de luz en medio de la tormenta. Conversaciones sobre la desigualdad social eran su pan de cada día, con Fernando recordando que el sistema estaba montado en el mérito, pero muchas veces derribado por la suerte. El dilema se tornaba brutal. No solo estaba en juego su reconocimiento, sino el legado de su padre, el orgullo y futuro de su familia. ¿Debía luchar por su propio éxito o era mejor dejar que sus hijos heredaran el destino? El gran día se acercaba, y las dudas lo asaltaban, el corazón le latía desbocado. Mientras los trillizos jugaban, Fernando podía sentir el peso de sus sueños entrelazados con los anhelos de un futuro incierto. Los abrazos de sus hijos lo mantenían firme, pero sus propios temores parecían querer devorarlo. ¿Serían capaces de demostrar que en la travesía hacia el futuro, la unidad familiar siempre prevalecería? Con cada latido, la esperanza y la incertidumbre creaban un crescendo emocional. Todo parecía estar en juego, pero al final, podía perderlo todo o ganar algo mucho más grande. La habitación olía a papas fritas y risa, el eco de la tarde vibraba en cada rincón. Fernando observaba a sus trillizos, abrazados en un torbellino de energía, y un leve cosquilleo de felicidad se apoderó de él. Sin embargo, tras esa alegría, un nudo en su estómago seguía creciendo. La incertidumbre por el futuro lo acechaba y las palabras de la entregadora seguían retumbando en su mente. ¿Qué haría si realmente sus hijos eran los herederos del CEO? Esa noche, mientras trataba de dormir, se dejaba llevar por recuerdos de su padre. Un hombre que siempre había luchado por darles lo mejor, aunque lo poco que tenía jamás era suficiente. Con el sudor en la frente y el orgullo en el corazón, su padre le enseñó que la vida era una lucha constante. Pero ahora, ese legado podía ser la clave para un futuro brillante para sus hijos. La mañana llegó y con ella, una decisión que debía tomar. Fernando puso en marcha su vieja bicicleta y se dirigió hacia la oficina del CEO. El camino hacia allí estaba lleno de dudas. ¿Qué tal si lo que la mujer dijo era cierto? Durante la ruta, se dejó llevar por pensamientos oscuros, cuestionándose su habilidad para manejar esta carga. ¿Podría ser un padre digno de ese legado? Al llegar, se encontró con una atmósfera tensa en la recepción. El rumor del estado delicado del CEO circulaba entre los empleados,
palpable como el aire pesado antes de una tormenta. Fernando respiró profundamente. Sus manos temblaban mientras sostenía una hoja de papel que contenía los detalles de la reunión que cambiaría su vida. Su mirada se topó con la de una mujer que trabajaba en el lugar, y su rostro reflejó la conmoción y la curiosidad de quien acaba de escuchar la noticia. Cuando entró en el despacho del CEO, el mundo exterior se desvaneció. La figura del hombre, tan imponente y autoritaria en los medios, ahora yacía en una cama, rodeado de cables y máquinas pitando suavemente. Fernando se sintió como un intruso en un sueño ajeno. Mirando a aquel hombre, comprendió que estaba ante una oportunidad que no solamente cambiaba su vida, sino la de sus hijos. ¿Fernando?, preguntó el CEO con voz débil pero firme. He estado esperando este momento. Esa simple declaración encendió una chispa de esperanza en el corazón de Fernando, pero también un torrente de emociones. La vida de sus hijos podría ser distinta, pero a un costo que no podía aún imaginar. El CEO explicó que, aunque la biología de sus hijos pudiera vincularlos a su fortuna, necesitaba algo más que un simple lazo de sangre. Necesitaba que Fernando comprobara que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su legado. Esta no es solo una cuestión de dinero, dijo el ejecutivo. Es una cuestión de valores, de espíritu. Esta familia necesita un líder, alguien que sepa lo que es sacrificar por los demás. Las palabras resonaron en el fondo de su ser. La visión de su padre regresó con fuerza. Tantas lecciones sobre la lucha y la entrega. Fernando tenía que decidir si estaba listo para asumir este reto y guiar a sus trillizos hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Mientras la conversación avanzaba, la tensión entre ellos crecía, cargada de expectativas. Fernando sintió que su vida pendía de un hilo. ¿Podía realmente convertirse en el hombre que sus hijos necesitaban? Un futuro glorioso o una caída estrepitosa esperaban en el horizonte. Estaba preparado para arriesgarlo todo por el bienestar de su familia, aun sabiendo que el legado podría llevar consigo la presión y la adversidad. Cuando finalmente salió de la oficina, un nuevo horizonte se extendía ante él. Con el corazón latiendo con fuerza, Fernando regresó a casa, sabiendo que debía tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de sus 3 pequeños. Y así, el eco de la pregunta lo desgarraba: ¿estoy listo para asumir este desafío? La noche caía y el brillo de las estrellas iluminaba su camino. ¿Qué pasaría si esas estrellas fueran los ojos esperanzadores de sus trillizos, buscando la respuesta a esa pregunta en sus gestos y sonrisas? Fernando llegó a casa y el caos típico de la tarde lo envolvió de nuevo. Los risas y gritos de sus trillizos resonaban en la sala, y le recordaron por qué había peleado durante años para mantener a su familia unida. Sin embargo, esa felicidad era como una bruma que no podía disipar el peso que sentía en su pecho. Se sentó en el sofá, notando que el bullicio se apaciguaba lentamente, y sus hijos, al verle pensativo, se acercaron, llenos de curiosidad. «Papá, ¿por qué no estás jugando con nosotros?», preguntó Valentina, la mayor de los 3, con esos ojos grandes que parecían comprender más de lo que su edad sugería. «Solo estoy pensando», contestó Fernando con una sonrisa que trató de no sonar forzada. No quería que sus inquietudes arruinaran su alegría. Con un suspiro profundo, se dio cuenta de que, aunque la visión de un futuro más prometedor lo intrigaba, su corazón estaba dividido. ¿Qué implicaría realmente convertirse en el líder de una familia tan influyente? La idea de perder la simplicidad y la autenticidad de su vida familiar lo asustaba más que el desafío en sí. Aquella noche, mientras sus hijos dormían, Fernando se sentó en la cocina, rodeado por el silencio que solo puede provenir de la noche. Las luces del vecindario parpadeaban a través de la ventana, y los recuerdos de su padre regresaban una vez más. Reflejos de noches en vela, de sacrificios, de muchas promesas. La lucha continua de un hombre que había querido lo mejor para su familia. Tomó un bolígrafo y un cuaderno. La tinta fluyó al ritmo de su corazón mientras intentaba esbozar sus pensamientos. «¿Qué quiero para mis hijos?», se preguntó en voz baja. La respuesta era sencilla y rotunda: felicidad. Pero, ¿era la fortuna el camino hacia ella? Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de emoción y ansiedad. Al despertar, cada mañana se preguntaba qué decisión tomaría,
cómo enfrentar las expectativas de todos los que lo rodeaban. Convertirse en un líder significaba renunciar a ciertos sueños, pero Fernando sabía que los sueños de un padre a menudo mutan en algo más grande. Estaba dispuesto a sacrificar su pequeño mundo sencillo por uno mucho más complejo. Con el paso de la semana, la incertidumbre comenzó a atormentarlo. Las miradas de sus hijos llenas de confianza en él pesaban como plomo. Un líder de verdad no es aquel que solo gobierna con orgullo, sino quien se preocupa por su gente, le había dicho el CEO en su última charla. Y ahí, en ese simple principio, Fernando encontró un rayo de claridad, pero las dudas no se disiparon. Cada vez que miraba hacia el futuro, se encontraba con un laberinto de posibilidades. ¿Qué pasos debía tomar? ¿Cómo demostrar que fue capaz de sostener aquel legado sin perderse en el proceso? Una mañana, mientras hacía el desayuno, el timbre de la puerta sonó. Era la entregadora, de nuevo. Fernando comenzó sin preámbulo: vengo a hablar contigo. Hay más en juego de lo que crees. Una fría sensación recorrió su espalda mientras ella tomaba asiento frente a él. Las palabras de la entregadora resonaban y su intensidad lo envolvía. ¿Qué otra verdad estaba a punto de revelarle? Con una mirada decidida, ella continuó: lo que realmente importa no es el nombre que lleven, sino cómo crezcan y qué valores les inculques. Fernando sintió que su corazón latía con más fuerza. Mientras escuchaba, una idea empezó a tomar forma en su mente como un rompecabezas que se unía poco a poco. Las elecciones que haría en las próximas semanas podrían dar forma al futuro de sus hijos y a su propia vida. La entregadora, al notar su conexión con lo que decía, sonrió levemente. No tienes que hacerlo solo. A veces, el poder del legado es compartirlo con quienes realmente importan. Las palabras flotaron en el aire, y por primera vez desde que había llegado a esa oficina, sintió que podría ser el hombre que definiera su destino y no simplemente el títere de un apellido. Pero en medio de su claridad, una pregunta quedó colgando en el aire: ¿estás dispuesto a arriesgar todo, incluso lo que amas, para descubrir la verdad detrás de este legado? Las estrellas en el cielo parecían parpadear en respuesta, prometiendo más aventuras, más desafíos, y un viaje que no había terminado. Fernando sabía que el próximo paso era crucial, pero aún no entendía del todo hacia dónde lo llevaría. Fernando se despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que se aferraba como una sombra. Mientras sus hijos jugaban en el patio, su mente no podía dejar de recorrer lo que la entregadora había revelado. Sus trillizos, esos pequeños que llenaban su vida de risas y caos, podrían ser el futuro que jamás había imaginado. Un futuro donde la responsabilidad no era una carga, sino una oportunidad. Se sentó a la mesa del desayuno, observando a Valentina, Miguel y Sofía mientras se reían y compartían juegos. ¿Y si realmente son ellos el legado que debo construir?, se preguntó con el corazón latiendo más rápido. La idea lo llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Estaba realmente listo para asumir esta nueva aventura, para transformar su vida familiar en algo más grande? «Papá, ¿por qué no comes?», le preguntó Miguel, mirándolo con esos ojos que siempre parecían buscar seguridad. «Solo estoy pensando en lo afortunado que soy de tenerlos a ustedes», respondió Fernando con sinceridad. Era un momento simple, pero en su interior comenzó a atar cabos sueltos. A lo largo del día, cada acción de sus hijos se volvía un recordatorio de que la vida estaba llena de posibilidades. Al salir al parque por la tarde, el aire fresco le inspiró. Mientras empujaba el columpio a Sofía, observó a Valentina y Miguel corriendo y jugando. La alegría en sus rostros era contagiosa, y por un momento, decidió dejar de lado sus preocupaciones. Sin embargo, mientras más disfrutaba de esos instantes, más crecía la inquietud sobre su papel en el futuro. ¿Sería capaz de guiar a mis hijos, no solo en el día a día, sino hacia un futuro que estuviera alineado con los valores que anhelaba para ellos? Esa noche, después de acostar a los tres, no encontró descanso. Se sentó en la sala, inmerso en el silencio, con el cuaderno abierto frente a él. Las hojas en blanco lo retaban a escribir historias de éxito, de esperanza, de transformación. Un arrullo del viento se coló por la ventana, y en ese momento, todo pareció cobrar sentido. La entregadora había dejado claro que no estaba solo, sí, había gente dispuesta a acompañarlo, a apoyarlo.
Quizás era hora de involucrar a su esposa, Clara, en este proceso. Juntos habían construido una familia fuerte, tal vez juntos podrían trazar un legado aún más poderoso. Después de un rato, Fernando se armó de valor y subió las escaleras hacia el cuarto de su esposa. Al abrir la puerta, la luz suave de la lámpara iluminó el rostro de Clara, quien, al verlo entrar, sonrió. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, sentándose en la cama. No, quería hablar contigo sobre algo importante. Algo que podría cambiarlo todo para nosotros y para nuestros niños, contestó Fernando, sintiendo que la burbuja de incertidumbre iba estallando, revelando un plan que comenzó a dar forma en su mente. Mientras conversaban, el ambiente se llenó de emoción y expectativa. Clara lo escuchaba atentamente, cada palabra que él pronunciaba parecía hacer latir sus corazones en un mismo ritmo. Para Fernando, esa noche fue un renacer. La posibilidad de convertir la incertidumbre en acción estaba más cerca que nunca. Con cada palabra que intercambiaban, una chispa de entusiasmo crecía en su interior. «Podemos hacerlo juntos», dijo Clara, y sus palabras resonaron como un eco de esperanza. Pero la conversación tenía un matiz. «Y si hay algo que me preocupa, es cómo estos cambios impactarán en nuestros hijos». Fernando la miró fijamente, comprendiendo su preocupación, pero también sintiendo la fuerza de su conexión. La familia era el centro de su vida, y juntos podían moldear ese legado del que había estado pensando. Pero apenas la conversación llegó a su punto máximo, el timbre de la puerta sonó de nuevo, interrumpiendo el momento de descubrimiento. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. ¿Quién podría ser a esa hora? ¿Qué nueva revelación o desafío vendría ahora? Mientras Clara lo miraba con expectación, Fernando sintió como la intriga llenaba el aire. Abrir la puerta significaría un paso hacia lo desconocido, pero las preguntas flotaban en su mente. ¿Qué más había por descubrir? ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que estaba por venir? Fernando tomó una respiración profunda y se acercó a la puerta. Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor. ¿Quién sería? Con cada paso que daba, sentía que la incertidumbre se mezclaba con una chispa de anticipación. Al abrir la puerta, un hombre de aspecto cansado y impecablemente vestido lo miraba con una seriedad que lo sorprendió. «Hola, soy Javier», dijo, extendiendo la mano. «He estado buscando a la familia de Fernando». «Soy yo», respondió Fernando, desconcertado. «¿Cómo puedo ayudarle?» Javier lo observó un momento antes de hablar, como si midiera las palabras. «Sé que esto puede parecer extraño, pero estoy aquí por el futuro de tus hijos». Su tono era grave, haciendo que Fernando sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Siga, por favor», dijo Fernando, gesticulando para que entrara. Clara apareció detrás, mirando al hombre con curiosidad y preocupación. Una vez dentro, Javier cerró la puerta con mucho cuidado, como si el aire de la habitación estuviera cargado de secretos. «He sido enviado por personas que creen que tus hijos tienen un potencial extraordinario. No solo por ser brillantes, sino porque podrían llevar un legado que trasciende lo normal». La incredulidad de Fernando se expresaba en su mirada. «¿Legado? ¿De qué está hablando?» Javier se aclaró la garganta. «Tus trillizos no son solo niños comunes. Hay algo especial en ellos. Desde que los observé jugar en el parque, supe que tenían una energía, una conexión que podía vertebrar el futuro. Lo que quiero decir es que están destinados a un propósito mayor». Clara frunció el ceño, escéptica. «¿Cómo puede estar tan seguro?» «Porque hay personas que han estado siguiendo sus aventuras, sus interacciones. Instalamos dispositivos de vigilancia en el parque para entender su dinámica. Y lo que descubrimos es que no son solo niños felices. Su unión es capaz de unir a otros, inspirar a un cambio positivo en la comunidad». Las palabras de Javier colisionaron en la mente de Fernando. Podía sentir una mezcla de orgullo y pavor. ¿Qué significaba eso para sus hijos? ¿Qué destino les esperaba y, sobre todo, cómo podría guiarles en ese camino sin perder su esencia? «¿Y qué propones?», preguntó Fernando, apretando los puños en un intento de asimilar esta montaña rusa emocional. Javier sonrió, pero no como si estuviera a punto de alegrar el momento. «Hay un programa diseñado para potencializar sus habilidades.
Los prepararían para dar una voz más fuerte a su generación, pero para ello, necesitaría tu aprobación y la de Clara. Clara miró a Fernando, y él pudo ver la preocupación en sus ojos. Fernando, esto es mucho. No estamos seguros de si queremos someter a los niños a algo así, no lo entiendo, interrumpió, sintiendo la presión de la decisión. ¿De verdad creen que están preparados para esto? ¿Y qué pasará si no quieren convertirse en lo que ustedes desean? Lo importante, señor, es su potencial. Si sienten que están listos, este podría ser su momento, contestó Javier con determinación. Fernando sintió su corazón dividido. Desde que la entregadora lo había impulsado a pensar en el futuro, ahora, frente a este desconocido, su visión comenzaba a tomar forma, pero a un costo que no podía predecir. Mientras Javier le explicaba más sobre el programa y sus implicaciones, la mente de Fernando corría desenfrenada, pensando en sus hijos. ¿Serían capaces de manejar este tipo de presión? ¿Y si el futuro que ellos soñaban no era el que Fernando deseaba para ellos? Quiero que lo pienses bien, concluyó Javier, levantándose. El tiempo apremia, pero esta oportunidad no se presentará de nuevo. Con eso, salió, dejando a Fernando y Clara sumidos en un silencio abrumador. La oscuridad parecía oprimirles, muy lejos del cálido refugio que habían construido juntos. A medida que la incertidumbre se apoderaba de su hogar, Fernando se dio cuenta de que una nueva pregunta latía en su interior. ¿Podría convertir esta oportunidad en un camino de esperanza para sus hijos sin perderse a sí mismo? Mientras miraba a Clara y luego hacia la habitación de los niños, comprendió que la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. La decisión estaba a solo un suspiro, pero como escoger el camino correcto era un dilema que solo estaba comenzando, un nuevo timbre resonó. Fue el sonido del cambio, pero también del miedo. Esta vez, ¿qué más estaba por venir? Fernando miró a Clara, y el eco del timbre resonó en su mente como un mantra. No podía ignorar la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. La vida que habían construido parecía tambalearse en la línea del umbral, lista para dar un giro radical. Clara, con una expresión de inquietud en su rostro, se acercó a él, su mano temblando ligeramente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él se pasó la mano por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. No lo sé, Clara. Todo esto es mucho. Y, al mismo tiempo, ¿y si tienen razón? ¿Y si nuestros hijos realmente pueden marcar la diferencia? Pero, ¿a qué precio? Mientras se debatía entre el miedo y la esperanza, el timbre volvió a sonar, esta vez con insistencia. Fernando se sobresaltó y miró hacia la puerta, sintiendo que el mundo se le venía encima. Voy a ver quién es, dijo, intentando mantener la voz firme. Clara asintió, pero sus ojos transmitían una preocupación profunda que no podía ignorar. Al abrir la puerta, un nuevo rostro se presentó, una mujer de sonrisa deslumbrante y mirada franca. «Hola. Soy Ana, la entregadora que entregó los paquetes de sus hijos en el parque. ¿Puedo pasar?» Fernando, un poco confundido, asintió y la dejó entrar. Lo siento, no esperábamos más visitas, dijo, sintiéndose aún más desorientado. ¿Qué la trae aquí? Ana miró a su alrededor, como si estuviera escaneando la habitación en busca de algo. Quiero hablar sobre Javier, dijo, y su tono serio hizo que el ambiente se tornara pesado. No estoy aquí solo por los paquetes. Hay más en juego de lo que él ha contado. Clara intervenía, viendo la urgencia en los ojos de Ana. ¿Cómo sabes sobre esto? ¿Quién eres realmente? Ana tomó una respiración profunda. Soy parte de la misma organización, pero con un enfoque diferente. Los niños están en el centro de algo mucho más grande. Estoy aquí para advertirles. No todo lo que brilla es oro. Fernando sintió que las palpitaciones en su pecho regresaban. ¿Advertirnos de qué? ¿Qué sabes? La mujer pareció buscar las palabras correctas. El programa que Javier promueve no es solo un camino para los niños. Es la puerta a un mundo que no han experimentado. Un mundo donde el poder puede llegar a corromper incluso a los más puros. Sus habilidades están conectadas con algo anterior, algo que podría desatarse si no se maneja adecuadamente. Clara frunció el ceño. ¿Qué significa eso?
¿Es peligroso? Ana asintió, apretando los labios con fuerza. Lo que estoy diciendo es que tienen que decidir si quieren entrar en eso o no. Puede que no tengan idea del peso que llevan sobre sus pequeños hombros. La verdadera pregunta es, ¿están listos para ese tipo de carga? Porque en este camino no solo se juega el futuro de ellos, sino el de muchos. La habitación permaneció en un silencio sepulcral, mientras la ansiedad y el sentido de responsabilidad se agrandaban en el corazón de Fernando. La revelación de Ana lo golpeó con el peso de una ola, y la mezcla de amor, temor y esperanza lo dejó estancado, contemplando lo inevitable. Ana se movió un poco, su mirada fija en Fernando. Tienes el poder de decidir. Pero no tienes mucho tiempo. Después de hoy, las cosas cambiarán inevitablemente. Estaba realmente a punto de abrir una puerta que podría llevar a la inseguridad y la confusión a su hogar y a sus hijos. ¿O era el comienzo de algo más grande, algo que podría transformar el destino de todos? Mientras estos pensamientos embotaban su mente, el sonido de pasos ligeros resonó en el pasillo. Los trillizos estaban volviendo a casa. La risa de sus voces inocentes era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. El futuro estaba a solo un paso de distancia, y esa decisión exigente estaba en el aire, colgando entre ellos como una nube oscura. ¿Aceptaría la oportunidad de darles una voz, un propósito, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido? Fernando sabía que lo que estaban a punto de decidir cambiaría todo. Un nuevo desafío acechaba, y el verdadero viaje apenas comenzaba. El sonido de los pasos se volvió más fuerte, y de pronto la puerta se abrió de par en par. Javier, el director del programa, entró en la sala, su presencia tan inesperada como inquietante. Traía consigo una energía abrumadora, un aire de confidencialidad que envolvía a todos en la habitación. Fernando, Clara dijo, echando un vistazo a Ana con desconfianza. ¿Qué está pasando aquí? Fernando sintió que su corazón palpitaba al notar la tensión en el aire. La atmósfera se cargó de electricidad, como si cada palabra que se pronunciara pudiera romper la frágil paz que aún quedaba. Fernando intentó hablar, pero Ana le interrumpió. Javier, necesitamos hablar sobre la verdad que has estado ocultando. Su tono no dejaba espacio a dudas. Los niños no son simplemente parte de un programa. Son la clave de algo mucho más grande, algo que podría cambiar el curso de la historia. ¿Cómo te atreves a decir eso?, exclamó Javier, su mirada destellando con indignación. No tienes idea de lo que les espera a ellos. Y tampoco lo tienes, Fernando. Te lo he advertido desde el principio. Clara se interpuso, levantando las manos para calmar la situación. Por favor, hablemos con calma. No estamos aquí para atacarte. Un pesado silencio cayó nuevamente sobre la habitación, tenso como una cuerda estirada al máximo. Fernando miró a Clara, sintiendo su ansiedad reflejada en el gesto de ella. Tenía que ser el líder que su familia necesitaba ahora. Javier, ¿qué son exactamente esos poderes de los que hablas? ¿Por qué son tan importantes? ¿No lo entiendes? Ellos no están aquí para ser un experimento, sino para ser la salvación de nuestra sociedad, explicó Javier, cada palabra llena de desesperación. Pero este camino está plagado de peligros que ni siquiera pueden imaginar. Ana, que no estaba dispuesta a ceder, respondió de inmediato. ¿Y qué si lo que prometen no es más que una ilusión? ¿Se han puesto a pensar en lo que les puede suceder si las cosas salen mal? Ustedes están jugando con fuego. Fernando sentía que su mundo giraba a su alrededor. La angustia se apoderó de él, y el peso de la decisión por venir le aplastaba el pecho. ¿Y si estos poderes realmente pueden ayudar? La idea de que nuestros hijos puedan ser parte de algo más grande es tentadora. Pero está claro que puede llevarnos a un abismo. Sí, afirmó Ana, dirigiéndose a Clara. Pero la responsabilidad es inmensa. No solo se trata de lo que pueden lograr, sino de lo que pueden perder. A veces el mayor poder en el mundo no viene de la fuerza, sino de la elección. El ruido de los trillizos retumbó desde la puerta, risas y voces enteras llenas de inocencia. Fernando se dio cuenta de que el momento decisivo estaba por llegar. Tenía que proteger a sus hijos, y esa decisión se avecinaba rápidamente.
¿Y si deciden no participar?, preguntó Clara, sintiendo una brizna de esperanza en medio de la inquietud. ¿Qué pasará si deciden que no es el camino que quieren tomar? Los ojos de Javier se oscurecieron. No hay regreso. Una vez que se abren las puertas, ya no hay vuelta atrás. La inquietud intensificó cuando las risas de los niños se acercaron, llenando la habitación de una luz cálida que contrastaba con la oscuridad que cada adulto sentía. Fernando miró a Clara y luego a Ana, dándose cuenta de que cada uno cargaba una verdad incómoda. Estaba claro que la decisión sobre sus hijos se acercaba, como un tren de carga que no podía detenerse. La puerta se abrió de nuevo, esta vez dejando entrar a los trillizos. La risa era contagiosa y por un instante el miedo se desvaneció. Pero su inocencia no podría protegerlos del peso que cargaban sus padres. Fernando tomó una respiración profunda. «Chicos, ven aquí. Hay algo que debemos discutir». Mientras los niños corrían hacia ellos, una pregunta se formó en su mente, un dilema que podría dar forma a sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de soportar el peso del futuro que se avecinaba, o sería suficiente el amor a su alrededor para elegir un camino diferente? La próxima decisión estaba a la vuelta de la esquina, y el destino llamaba a su puerta, listo para revelar su verdadero propósito. El sonido de las risas de los trillizos llenó la sala, creando un contraste profundo con la tensión que estaba a punto de estallar. Fernando bajó la mirada para ver a Mateo, Valentina y Julián corriendo hacia él, sus caritas sonriendo con alegría, ajenos a la tormenta que crecía a su alrededor. La inocencia de sus ojos iluminaba la habitación, pero también intensificaba la lucha interna de Fernando. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Mateo, notando la expresión seria en el rostro de su padre. Valentina se acercó, corriendo sus deditos por el pantalón de Fernando, como buscando consuelo en un momento de incertidumbre. «Es complicado, cariño», respondió Fernando, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarles que su futuro estaba colgando de un hilo tan delgado? Se obligó a sonreír. «Solo quiero asegurarme de que estén bien». Javier, observando la escena, se cruzó de brazos. «La decisión no es solo de ellos, Fernando. Ustedes, como padres, deben entender que sus vidas serán diferentes. No es fácil aceptar el cambio». Clara, percibiendo la creciente desesperación en el aire, intervino. «Javier, ¿qué opciones tienen realmente? ¿Es esto un sacrificio o una oportunidad? Necesitamos claridad». Sus ojos ardían con determinación. Fernando trató de recordar por qué estaban ahí en primer lugar. Las palabras de Ana resonaban en su mente. Todo se reduce a la elección, ¿no? ¿Acaso no es eso lo que queremos para nuestros hijos? Los risas de los trillizos se desvanecieron como un eco en el aire. Cuando las miradas de todos se enfocaron en Fernando, éste se sintió atrapado en un círculo de expectativas. ¿Sería capaz de ser el protector que sus hijos necesitaban? «Chicos», empezó, tomando aire, «hay algo importante que deben saber. Hay posibilidades, cosas que no podemos entender del todo. Y no quiero que se sientan presionados a hacer algo que no quieran». «¿Podemos volar, papá?», interrumpió Julián, con la inocencia que solo un niño podría expresar. Fernando se sintió como si un peso cayera sobre sus hombros. «Quizás. Pero volar significa que podríamos caer también. A veces, lo más importante no es lo que puedes hacer, sino a dónde quieres llegar». Las miradas de los trillizos cambiaron, ya no eran solo niños jugando, sino receptores del mensaje que les transmitía su padre. Clara dejó escapar un leve suspiro, buscando en Fernando el mismo tipo de respuesta que ella necesitaba. Javier aprovechó la oportunidad y se acercó a los niños, su rostro mostrando una sonrisa compasiva. «Chicos, piensen en esto como una aventura. Algo que podría cambiar el mundo, y ustedes podrían ser parte de ello». Ana se interpuso, haciendo que Javier se detuviera en seco. «No hablamos de aventura, Javier. Estamos hablando de consecuencias. ¿Qué vida quieres que tengan ellos?». En medio de la confusión, Fernando notó que la presión aumentaba. La idea de los poderes había sido seductora al principio, pero ahora cada palabra, cada posibilidad, estaba llena de inseguridad.
¿Y si decidimos alejarnos de todo esto?, preguntó Clara, abriendo un camino hacia la esperanza, mientras miraba a Fernando. ¿Nos dejarían en paz, Javier? La expresión en el rostro de Javier cambió. No hay paz en ignorar la verdad. Ustedes saben que no es tan simple. El latido de su corazón resonaba, una decisión en cada pulso. Acercándose a sus hijos, sintió que era el momento. Escúchenme, lo que decidamos hoy no solo nos afectará a nosotros, sino también a quienes amamos. Necesitamos ser valientes y elegir juntos. Pero mientras Fernando hablaba, un pequeño destello de luz brilló en los ojos de Valentina, y un instante después, una chispa recorrió la sala, causando que todos se quedaran en silencio. Algo había cambiado. ¿Qué fue eso?, preguntó Mateo, asombrado y emocionado. Fernando temía lo que eso podría significar. Sin embargo, en su interior sabía que esa chispa traía consigo la respuesta que buscaban, una señal de que los poderes no eran solo una carga, sino una oportunidad, y él tendría que enfrentarlo. ¿Qué se venía? Es hora de tomar una decisión, y no será fácil, murmuró, reconociendo que la elección ahora no solo era suya, sino de todos ellos. El desafío estaba a punto de desatarse, y Fernando solo podía preguntarse si su amor sería suficiente para enfrentar los misterios que se avecinaban. Lo único que sabía con certeza era que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Serían capaces de descubrir la clave de su verdadero destino? Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda ante el destello que había surgido en los ojos de Valentina. La luz fue breve, como un parpadeo, pero en su interior supo que ese momento marcaría un antes y un después. Los trillizos miraron a su padre, sus rostros llenos de curiosidad, mientras la tensión en la sala se hacía palpable como una cuerda tensada a punto de romperse. «Papá, ¿qué fue eso?», repitió Julián, su voz llena de emoción y asombro. Fernando tragó saliva, consciente de que la presión había aumentado en el último instante. «No lo sé, hijitos. Pero pueda que sea una señal. Algo que nos dice que estamos listos para enfrentar lo que venga». Clara se acercó, su mirada intensa fija en él. «Fernando, eso no es normal. Necesitamos entender lo que está pasando. ¿Los poderes pueden haber despertado en ellos? ¿Y si eso significa que están en peligro?». La preocupación en la voz de Clara resonaba en el pecho de Fernando. ¿Qué tal si la chispa que había visto no era solo un signo de esperanza, sino una advertencia? ¿Realmente estaban listos para esta aventura? Javier, al ver la incertidumbre en el rostro de Fernando, decidió intervenir. Lo que sea que haya pasado no podemos ignorarlo. Debemos explorar lo que significa. Ustedes tienen habilidades únicas, y eso necesita ser descubierto, no temido. Mateo, aún curioso, dio un paso adelante. ¿Y si podemos hacer cosas increíbles? ¿Como volar de verdad? La imaginación de su hijo lo llevó a un mundo donde todo era posible. Fernando sonrió débilmente. Eso sería maravilloso, pero hay mucho más en juego. No podemos dejar que el deseo de poder nos nuble la razón. Un silencio incómodo se instaló en la sala y la idea de lo desconocido pesaba en el aire. Debemos hacerlo juntos. Family first, ¿verdad?, dijo Clara, intentando aligerar el ambiente. Pero en su interior también había un vientre de miedo, ¿y si no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarlo? Entonces, de repente, Valentina rompió el silencio con una risa ligera. «Papá, si podemos hacer cosas mágicas, podemos hacer que mi muñeca baile», anduvo en su mundo infantil, dejando a todos un poco más relajados. La risa de ella resonó como un bálsamo sobre la tensión. «Quizás empezando por cosas pequeñas», contestó Fernando, sintiendo que su pecho se llenaba de amor y esperanza nuevamente. Pero en el fondo, sabía que esos poderes venían con responsabilidades enormes y riesgos inimaginables. «Javier, tú mencionaste una aventura», dijo Ana, buscando envolverse en una visión más optimista. «Quizás necesitamos un plan. Investigar, entender y preparar a los niños. No podemos solo seguir el flujo sin saber hacia dónde nos va a llevar». Al ver la determinación de Ana, Javier asintió. «Por eso debemos reunir toda la información que podamos sobre sus habilidades. Empezar a entrenarlos cuando estemos seguros de cómo hacerlo.
Una decisión se estaba formando en el corazón de Fernando, una chispa de valentía ante lo desconocido. Sí, comencemos a explorar juntos. Pero antes, quiero que sepan que sin importar qué pase, los protegeré. Siempre estaré aquí. En ese instante, el brillo que había surgido en los ojos de Valentina pareció regresar, iluminando su pequeña figura con una luz resplandeciente. Era como si una conexión se hubiera formado entre ellos y todo encajaba de alguna manera. Pero justo cuando la energía en la sala comenzaba a cambiar, un golpe fuerte resonó en la puerta, sacudiendo el ambiente sereno que habían estado construyendo. Todos se congelaron. ¿Quién?, demandó Ana, su voz un susurro tenso. La puerta se abrió lentamente y un hombre alto y enmascarado entró. Su presencia era imponente, su mirada era penetrante. He venido a buscar a los niños. Son más importantes de lo que creen. El miedo invadió la sala y Fernando sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué quería ese hombre? ¿Qué sabían sobre sus hijos? La atmósfera se densificó. Este es el principio, pensó Fernando. El principio de algo que nunca había imaginado. Sintiéndose cada vez más decidido a proteger a su familia, se llevó a los niños hacia atrás. «Aléjate de ellos», gritó, preparándose para enfrentar la nueva amenaza. Pero el hombre solo sonrió, como si jugara con el miedo. «Ustedes no entienden. El verdadero viaje apenas comienza». Con la adrenalina a flor de piel, Fernando se convirtió en un frente defensor de sus hijos, sabiendo que no había vuelta atrás. ¿Cómo enfrentarían lo que estaba por venir? Todo se sentía irreversible, y la batalla estaba a punto de comenzar. La presión había alcanzado su clímax. Fernando, con el peso del mundo sobre sus hombros, miraba desafiante al extraño que había entrado abruptamente a su hogar. La sala, antes impregnada de risas de los trillizos, ahora latía con una inquietud palpable. Clara, anclada a su lado, apretó su mano, transmitiéndole fortaleza. «¿Quién eres y qué quieres de mis hijos?», preguntó Fernando, su voz resonando firme a pesar del miedo que hacían eco en su pecho. El hombre, aún enmascarado, dio un paso adelante, dejando entrever una sonrisa perturbadora. «Soy quienes controlan el poder del legado. Tus hijos tienen el potencial para cambiar el mundo, pero no están solos. Hay fuerzas que desean apoderarse de ellos. Necesitan preparación y, sobre todo, protección». El corazón de Fernando latía desbocado. No se trataba solo de enfrentarse a un desconocido, sino de una lucha por el futuro de su familia. «No dejaré que nadie les haga daño. Haré lo que sea necesario para mantenerlos a salvo». «Eso es precisamente por lo que estoy aquí», el enmascarado respondió, su tono revelando una mezcla de desafío y respeto. «Vengo a entrenarlos, a guiarlos en lo que están a punto de descubrir. Y tú, Fernando, debes decidir, ¿estás dispuesto a unirte a nosotros en esta batalla por su futuro?». Las palabras resonaron en la mente de Fernando como un eco. ¿Unirse al enemigo? Sin embargo, la idea de dejar que sus hijos fueran vulnerables ante un peligro que no comprendían le llenaba de desesperación. Miró a sus trillizos, quienes lo observaban con curiosidad, y junto a la inocencia de sus miradas, creció su determinación. «Ellos no son peones en un juego. Son mis hijos, y todo lo que quiero es protegerlos y darles una vida feliz», afirmó, levantando la barbilla. El extraño frunció el ceño, pero un destello de respeto brilló en sus ojos. «Perfecto. Entonces es tiempo de actuar. Si no quieres que caigan en manos equivocadas, debes ser parte de esta realidad. Necesitarás apoyo. Y hay quienes también se oponen a los que buscan usar sus habilidades para el mal». Fernando sintió que toda la luz del día había sido succionada, dejándolo en la penumbra de una decisión monumental. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con la fuerza e impulso de toda la historia familiar que cargaba. «Primero, debemos hacer un entrenamiento. Conocer sus habilidades, aprender a usarlas, comprender cómo pueden protegerse unos a otros», el hombre dijo mientras comenzaba a despojarse del misterio que lo rodeaba. «Me llamo Esteban. Estoy aquí para ayudarte a navegar este nuevo mundo». El corazón de Fernando se sentó en su pecho. La oferta era tentadora,
¿pero en qué consistía realmente? ¿Y si decido que no quiero esto para mis hijos? Eso es lo que deben descubrir entre todos, Esteban respondió, su mirada firme. Pueden elegir renunciar, pero siempre será bajo la sombra de un poder que intentará atraparlos. No puedes proteger lo que no entiendes. Clara, que había estado en silencio, se acercó más a Fernando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos que esto es lo correcto? Su voz reveló un temblor, una vulnerabilidad que ambos sentían por igual. Fernando, mirando de nuevo a sus trillizos, supo que sus decisiones tendrían un efecto dominó sobre sus vidas. Si decidimos entrar en esto, será para que tengan el poder de ser superiores, no de ser herramientas de nadie. Los niños, sintiendo la tensión y el eco de la gravitación de sus padres, se acercaron, sosteniendo las manos de Fernando y Clara. ¿Podemos ser superhéroes?, preguntó Valentina, su espíritu optimista brilla aún en medio de todo. Fernando sonrió a pesar del caos en su interior. Podemos intentar serlo juntos, pero debemos aprender cómo hacerlo. Es un viaje peligroso, así que si decidimos hacerlo, hay que hacerlo bien. Las risas de los trillizos llenaron la habitación y en ese momento, el amor y la esperanza florecieron como plantas en un desierto árido. Fernando sabía que lo que se avecinaba no sería fácil, pero sentía un renovado sentido de propósito. La familia, unida por un lazo más fuerte que el miedo, podría encontrar el camino. Esteban asintió, entendiendo la carga emocional de aquel instante. Bien, entonces preparémonos. Las fuerzas que buscan a sus hijos ya están en movimiento. Deben ser fuertes, pero también deberán enfrentarse a la verdad de sus dones y responsabilidades. Así, un nuevo capítulo comenzaba a escribir su historia. Una historia donde el amor sería su mayor aliado y el sacrificio, su compañero inevitable. A medida que el día se transformaba en noche, bajo el suave resplandor de las estrellas que comenzaban a brillar, Fernando y su familia se adentraron en la senda que definiría su verdadero legado. El futuro se presentaba lleno de retos, pero también de promesas. Finalmente, se miraron unos a otros. ¿Listos?, preguntó Fernando, sintiendo el peso del compromiso. Sí, gritó Mateo, rompiendo cualquier hechizo de duda. Juntos, confirmaron los tres, y así, entre risas y abrazos, se sintieron invencibles. La determinación recorre sus corazones, resplandecieron como un faro. Estaban listos para descubrir lo que significaba ser parte de un destino grande, donde el verdadero poder reside en la familia, la unidad y el amor. Y con su decisión tomada, su aventura apenas comenzaba. Ahora, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas los próximos capítulos llenos de aventuras y descubrimientos sorprendentes. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan emocionarse con esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos de esta familia una comunidad poderosa.